Derecho sucesorio 2. Hola a todos y a todas, ¿cómo se encuentran? Soy Jenny Judith Bernal Arellano, su tutora en línea en la presente asignatura. En esta oportunidad, mis estimados estudiantes, vamos a adentrarnos al mundo de las sucesiones. La importancia del patrimonio, su transmisión en el derecho romano antiguo fue muy alta. Les recuerdo a ustedes, las clases sociales eran un tema de gran importancia en el derecho romano y las familias estaban muy preocupadas por transmitir su patrimonio a sus hijos, a sus herederos, particularmente en vía masculina, ¿no? Y garantizar el estatus que estos pudieran tener dentro de la sociedad romana. Así que vamos a ver, mis queridos y queridas estudiantes, cómo se garantizaba tal circunstancia, cómo fue regulado el tema de la sucesión durante el desarrollo del derecho romano y veremos también, por supuesto, cómo es que evolucionó, no fue algo lineal, sino que estuvo evolucionando en diferentes etapas en el derecho, lo que fue conocido como el derecho civil, el sistema de derecho pretoriano, la sucesión en el derecho imperial, así como en el derecho justiniano. Así que vamos a conocer, por un lado, la sucesión intestada y la dada por testamento o por voluntad del decuyos. Así que para tener un acercamiento a este mundo tan interesante, tenemos que tener algunos presupuestos o algunas premisas, particularmente la muerte de una persona. Dos, la capacidad del decuyos para tener herederos, ¿no? Eso es, la persona que moría debía ser capaz, esto es ser libre, ciudadano romano y sui juris, lo que implica que no debía tener alguien más por encima de él que tomara decisiones en su representación, es decir, no debía estar sujeto a un pater familias. Y, por supuesto, eran incapaces para tener herederos en aquella época los esclavos por su condición propia, los peregrinos, que eran personas que vivían alejados y que no eran considerados ciudadanos romanos como tal, y los filifamilias. Pero en la época de Justiniano particularmente, hago un pequeño espacio, eh, sí se les reconoció a los filos esta capacidad para tener sucesor, pero fue hasta la época de Justiniano. Y por supuesto, otra premisa es la aceptación de la herencia. Vamos a conocerlos paso a paso, lo que implica precisamente la sucesión. Empezamos por la sucesión intestada. Miren ustedes, esta se abre en los siguientes casos. Primero, si una persona ha muerto sin tener testamento, ¿no? Si la persona que falleció deja testamento, pero carecía de los requisitos, o si se había hecho nulo con posterioridad o era revocado. Y tres, si los herederos testamentarios no llegaban a adquirir herencia. En esos casos podríamos afirmar que estábamos ante una sucesión intestada. ¿Cómo se manejó? Muy bien. En el derecho civil romano, el cual encontró su regulación particularmente en la ley de las 12 tablas, se excluía de la sucesión intestada al hijo emancipado que había roto lazos de amistad con el pater familias. Esto es, al hijo que había salido del poder, ¿no? De la patria potestad del pater familias y había roto lazos de amistad con el mismo. Dos, a los nietos nacidos de una hija no heredan al abuelo materno. Recuerden ustedes, mis estimados y estimadas estudiantes, que la esposa en el derecho romano antiguo se convertía prácticamente en hija para los efectos legales del varón, ¿no? Y inclusive las hijas naturales de ese varón no eran consideradas en cierta medida como capaces de heredar, ¿no? Por lo que los hijos de dichas hijas,
no recibían tampoco eh, herencia del abuelo materno. Entonces hay que considerar este apartado. Los hijos, por tanto, no heredan a la madre ni la madre hereda a los hijos. Esto basado en la ley de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas establecía tres clases de herederos. Sui juris, que son los hijos que están en potestad del difunto o de todos aquellos que están en su lugar de hijos. Agnados, eh, la familia agnática, hago un pequeño paréntesis, la familia agnática implica el vínculo que se transfería por vía masculina. ¿No? Es un vínculo civil que une a las familias y subsiste aún cuando se da la muerte del pater familias. No supone una relación o vínculo de sangre. Esto es importante. A falta de heredero suyo, se llamaba agnado al más próximo, ¿no? Estos son los colaterales, familiarmente hablando. Y recuerden, estamos hablando de tres clases de herederos: sui juris, agnados y gentiles. Los gentiles son los pertenecientes a la misma gens, constituidos por las familias procedentes de un mismo antecesor común, con el mismo apellido o nombre gentilicio. Por supuesto, todo en línea masculina. ¿No? Recuerden, reitero, la mujer formaba a pasar a ser parte de la familia del varón y esta perdía por lo general los beneficios que le generaban ser su relación biológica con la familia original. Esto hay que tenerlo en cuenta. La sucesión intestada, eh, podemos identificarla relacionada directamente con la sucesión intestada en el edicto del pretor. Esto es, el pretor era un magistrado en aquella época que tomaba las decisiones en relación con el derecho civil. Debo decirles que la sucesión intestada se suavizó en cierta manera cuando llega a manos del pretor. Este logra reconocer ciertos derechos a quienes no tenían alguno en la ley de las 12 tablas. Se suaviza un poco la cuestión de la sucesión y vamos a ver cómo lo hace, ¿no? En relación con los hijos y descendientes, el pretor llamaba a todos los hijos, con independencia de que estén o no estén sometidos a la potestad. En el derecho civil previo, solamente aquellos sometidos a la potestad, aquellos que habían obtenido la libertad a través de la emancipación, no eran llamados a heredar. El pretor lo podía hacer en esta libertad que logró digamos, disminuir la rigidez del derecho civil previo, ¿no? Heredan por estirpes, esto es, por clases, o por derecho a representación del padre premuerto. Suceden en todo caso los suyos o de derecho propio, los hijos suyos o de derecho propio, o los que han salido de la patria potestad. Por otro lado, suceden los denominados legítimos, que son los herederos llamados a suceder, pero en virtud de la ley de las 12 tablas. También podrían suceder, de acuerdo con el pretor, los cognados, que eran prácticamente los parientes por consanguinidad y se comprendían tanto a los descendientes como a los ascendientes y los colaterales hasta el sexto grado. El marido y la mujer eran considerados particularmente uno u otro hasta el último momento, como en el último lugar, ¿no? El magistrado o pretor confería el bonorum possessio al cónyuge superstiste. ¿Qué es esto? Le confería la posesión de los bienes al cónyuge sobreviviente.
Detengámonos un poco particularmente en este tipo de posesión. Fíjese, fueron precisamente los magistrados de las ciudades quienes abrieron la posibilidad de que aquellos que fueron excluidos en primer momento por la ley de las 12 tablas, posteriormente tuvieran mayor intervención en el tema de la sucesión. A través de esta figura, el bonorum possessioni sine tabulis. Esta la podemos distinguir en tres grandes aspectos. Bonorum possessioni undi liberi. En esta clase de posesión, el pretor o magistrado, conjuntamente con los eh, heredes o los descendientes que habían salido de la potestad del causante, comprendía también, imagínense ustedes, aquellos que se habían emancipado y que hubieran quedado libres de la potestad paterna y los hijos dados en adopción y luego emancipados por el padre adoptivo. Para que ustedes comprendan expresamente en qué consiste toda esta circunstancia, bueno, les recuerdo que las familias en Roma eh, eh, eran familias patriarcales donde el pater familia, que era quien tenía el máximo poder dentro de la familia y que se suponía tenía la patria potestad no solamente de sus hijos, sino de su esposa. Y era quien tomaba las decisiones desde las mínimas hasta las más importantes dentro de la familia. Era quien tenía la propiedad en sus manos. Los hijos no tenían propiedades salvo que les dieran el padre una cantidad menor, pero todo estaba, el manejo de la propiedad estaba en manos del pater familias, ¿no? Era la autoridad máxima y todos los integrantes de la familia, incluyendo la esposa, los hijos y los nietos, debían rendirle pleitesía, ¿no? Por tanto, eran relaciones bastante estrictas, ¿no? El pater familias, mis queridos y queridas estudiantes, tenía, imaginen ustedes, este, eh, el poder de vida o muerte de su esposa, de sus hijos y de sus esclavos. A ese nivel de autoridad llegaba el pater familias. Entonces, imagínense lo que les estoy diciendo. Las sucesiones se daban generalmente eh, por vía masculina. Las mujeres no les eran reconocidos derechos de propiedad como al varón en el mismo sentido. Entonces hay que comprender estas circunstancias en este aspecto que les estoy mencionando. Tenemos la figura del bonorum possessio undi cognati. Esto implica que a falta del segundo orden sucesorio, el pretor o magistrado llamaba a los cognados o parientes de sangre más próximos para efecto de tomar posesión. La vocación hereditaria de estos colaterales llegaban hasta el sexto grado, ¿no? Como en la sucesión civil, los más próximos en grado excluían a los más remotos y los de igual grado se repartían la herencia per cápita. Podía derivar del padre lo mismo que de la madre. Fíjense, aquí hay una relajación bastante sentida en relación con el acceso a la herencia. Lo pueden ustedes advertir. En relación con el bonorum possessio unde et uxor, implicaba que en el último lugar, ya como última opción, el pretor o magistrado confería la posesión al cónyuge superstite, es decir, al cónyuge que le sobrevivía al otro, ¿no? En un matrimonio con manu se daban ciertos aspectos diferenciados al matrimonio sine manu. ¿Cuándo estamos ante uno y cuándo estamos ante otro? Miren, en un matrimonio con mano se daba el caso de que la mujer prácticamente salía de su núcleo familiar
y se integraba al núcleo familiar del varón con el cual contraía matrimonio. Por tanto, la mujer, si llegaba a tener algún tipo de patrimonio, era entregado al esposo y ésta se quedaba sin ningún tipo de patrimonio y se quedaba, por supuesto, sujeta a la patria potestad del marido, ¿no? La mujer en este aspecto heredaba a su marido porque ocupaba el lugar de hija, ¿no? Pero el marido a su vez no heredaba a su esposa porque ésta carecía de patrimonio. En el caso del matrimonio sine manu, aquel matrimonio en el que se permitía que la mujer quedara con ciertas libertades, particularmente en el uso del patrimonio, los cónyuges podían heredarse de manera recíproca. Ahora bien, en el derecho imperial, ya estamos en otra etapa del derecho romano, en el derecho imperial podemos encontrar dos diferentes tipos de regulaciones: el Senado consulto, tertuliano y orficiano, y a través de las constituciones valentiniana y Anastasia. En el primero de los casos, eh, emitidos en el siglo II después de Cristo, se introdujeron mejoras en la sucesión de madre e hijo. Fíjense cómo se va abriendo la posibilidad de sucesión por parte de las mujeres, de tener un derecho civil establecido en las 12 tablas muy estrictos, donde la línea era masculina. Ya con la evolución del derecho, particularmente en el derecho imperial, se abre la posibilidad de la sucesión de madre a hijos, ¿no? Los pretores o magistrados también hicieron un buen trabajo relajando un poquito las leyes civiles para llegar a este momento. Entre ambos, entre madre e hijo, se daba una sucesión civil como agnados próximos. Si la madre se encuentra in manu, es decir, bajo la patria potestad del varón, se otorgó el derecho a la madre de heredar a sus hijos en este punto particularmente. Veamos qué pasó con las constituciones valentiniana y Anastasia. Por disposición del emperador Valentiano II o segundo, los nietos, fíjense ustedes, sucedían junto con los hijos y los agnados. Eh, eh, Anteriormente los nietos, particularmente si eran de hijas, no sucedían. Ahí en este momento ya sucedían, ¿no? ¿A quiénes? A la abuela paterna y a los abuelos maternos. Por Anastasio, derivado de la Constitución Anastasia, la cognición se impuso también en la línea colateral y se dispuso que podían suceder entre sí los hermanos y hermanas emancipados. Fíjense, antes los hijos emancipados se excluían de la posibilidad de heredar. Ahora se reguló en la Constitución de Anastasia, se reguló la posibilidad de suceder entre sí, ¿no? Junto con los no emancipados, aunque por partes iguales, ¿no? Aunque no por partes iguales, perdón, sino en porción menor que estos últimos. Es decir, tanto emancipados como aquellos que estaban todavía sujetos a la patria potestad heredaban, pero en menor proporción aquellos que habían sido emancipados. Este fue el reflejo de lo que se evolucionó durante el imperio. Veamos ahora qué pasó en el caso del derecho justiniano. El heredero imperial mejora los derechos sucesorios del patrón del liberto y crea los derechos de la sucesión entre madre e hijo. Lo veíamos. En virtud de las reformas de Justiniano, debo decirles que todos los descendientes, sin distinción de sexo, fíjense bien, sin distinción de sexo, tuvieron la posibilidad de heredar. Los descendientes de igual grado heredan por cabezas.
Esto es de manera individual. Los nietos heredan por estirpes, por clases, en representación de su padre premuerto, ¿no? Los ascendientes, los hermanos, hermanas del mismo padre y madre, heredan si concurren ascendientes y hermanos, heredan por cabezas. Si solo acuden ascendientes, heredan los más próximos. Y si concurren hermanos, heredan por cabezas, pero con derecho de representación de los descendientes de hermanos premuertos. Los hermanos del mismo padre o madre uterino y sus hijos también tienen derecho a heredar, así como otros colaterales. En último término, eran llamados a suceder los demás parientes colaterales, pero hasta el sexto grado. Esto en relación con la sucesión intestamentaria. Hablemos ahora, mis queridos y queridas estudiantes, sobre la sucesión testamentaria. Esta se da, por supuesto, cuando hay un testamento, cuando hay una manifestación de la voluntad en relación con la disposición de los bienes de parte del decuyos. El testamento, mis queridos y queridas estudiantes, es un acto solemne de última voluntad que tiene la institución de un heredero y está destinado a producir efectos después de la muerte del testador, ¿no? En él podían ordenarse además otras disposiciones, por ejemplo, desheredación, nombramiento de tutor o manumisión de esclavos. La figura de la manumisión de esclavos se da en el sentido de que se deje en libertad a los esclavos. También esas cuestiones podían quedarse plasmadas en el testamento en la Roma antigua. En él podían ordenarse, reitero, nombramiento de tutores, libertad de esclavos o desheredar a personas determinadas. El testamento, sin duda alguna, era un acto de voluntad más importante del ciudadano, al punto de que en Roma era un deshonor, imaginen ustedes, era un deshonor morir sin un testamento. Tiene lugar cuando el decuyus designaba a las personas llamadas a sucederle, ¿no? En un acto jurídico que denominaron desde ese momento, fíjense ustedes, testamento, y que la denominación persiste hasta los días actuales. Desde las 12 tablas, esa forma supera a la sucesión intestada. La sucesión testamentaria comprende todos los bienes, ojo, bienes, derechos, cargas, deudas y obligaciones que se transmiten por causa de la muerte. Tenemos algunas características de los testamentos. Se da como un acto conforme al derecho civil, se da como un acto unilateral, es revocable y se da, por supuesto, como un acto mortis causa. En cuanto a la designación de heredero, el heredero es designado en un acto llamado testamento. Ulpiano, imaginen ustedes, desde entonces define el testamento como la manifestación legítima de voluntad hecha de manera solemne para valer luego de nuestra muerte. Vean la definición que hace Ulpiano, es una definición bastante certera en relación con el testamento. Manifestación legítima de la voluntad hecha de manera solemne para hacerla valer luego de la muerte de la persona, ¿no? Existen diferentes tipos de testamento, lo existieron también en la Roma antigua, y estos fueron en la Roma antigua los siguientes: el testamento ante los comicios, el testamento en pie de guerra y el testamento por bronce, se le denominó así. Vamos a ver en qué consiste cada uno de estos. El testamento ante los comicios, miren ustedes, este se hacía en tiempo de paz.
ante los comicios, en presencia de los pontífices. Tenía lugar 2 veces al año y no solo implicaba la entrega patrimonial, sino también la de un culto privado. Había la necesidad de celebrar ese culto para que el testamento tuviera relevancia y sobre todo visibilidad en aquellos momentos de la Roma antigua. El testamento en pie de guerra, por su parte, se hacía en tiempos de guerra, a diferencia del de los comicios que se hacía en tiempo de paz, este se hacía en tiempo de guerra, donde la cabeza de familia, el pater familia, designaba a su heredero delante de sus compañeros de armas antes de marchar al combate. El testamento por bronce, este se daba, miren ustedes, al patrimonio, se daba directamente al patrimonio, que era en sí mismo un modo de transmisión usado para las cosas más preciadas, ¿no? El pater familia, que no había podido testar y veía acercarse su fin, mancipaba su patrimonio a un amigo. La mancipatio era una forma de transmitir el patrimonio, mis queridos y queridas estudiantes, ¿no? Entonces, cuando el pater familias veía que estaba cerca de su fin, transmitía el patrimonio a un amigo y le encargaba. Este era un acto de transmisión oral prácticamente, oralmente. Le encargaba oralmente dar efecto de las liberalidades que destinaba a otras personas. Por tanto, el adquiriente del patrimonio, el amigo, jugaba el papel de heredero y era llamado family emptor en la Roma antigua, ¿no? A través de la emancipatio, en un acto sin mayor formalidad que la expresión oral, se transmitía el patrimonio de los bienes a un amigo, al cual le dejaba ciertas encomiendas en particular. Se tenía también otra clasificación de los testamentos que es importante analizar bajo estas circunstancias. El testamento denominado nucupativo, cuando estamos ante este. Este implicaba que en la existencia de la posibilidad de que se pueda atestar oralmente. Miren ustedes, sosteniendo en la mano tablillas que contienen el nombre del heredero y disposiciones testamentarias. Esto es, nosotros conocemos actualmente el testamento escrito, ¿no? Pero desde la Roma antigua se estableció la posibilidad de testar de manera oral, bajo esta simple formalidad, sosteniendo en una mano tablillas que contienen el nombre del heredero y las disposiciones de carácter hereditario, testamentarios. En el Bajo Imperio, el testador, habiendo escrito su testamento sobre tablillas, reúne 7 testigos, les presenta las tablillas cerradas en parte si quiere guardar el secreto en relación a sus disposiciones, y posteriormente el testador y los testigos ponen la firma sobre dichas tablillas. Esta fue la modalidad que se utilizó en el Bajo Imperio. Y tenemos otra clasificación que es el de testamentos especiales o extraordinarios. En el tiempo de la peste, fíjense ustedes, se renunciaba a la presencia simultánea de los testigos necesarios, precisamente para evitar el contagio. La persona ciega que no sabía escribir podía atestar oralmente, ¿no? Y el testamento en el campo solo se requería de 5 testigos. Estas eran cuestiones extraordinarias que en razón a las circunstancias se consideraban para darle la formalidad al testamento. Por tanto, si había peste, se sometían a los testigos. Si era un testamento en el campo, con 5 bastaban, no con 7 como era ordinario. Y si la persona era ciega, podía generar su testamento vía oral.
En cuanto a la capacidad de testar, mis queridos y queridas estudiantes, este, se determinaba que para poseer el derecho de testar era necesario una concesión especial, ¿no? Para este derecho, particularmente ser ciudadano romano. Esto era lo más importante. Y se consideró en Roma que estaban privados de la capacidad o del derecho de testar las siguientes personas. Los peregrinos, recuerden, no eran considerados ciudadanos romanos, por tanto no se les reconocía tal derecho. A las personas a las que se denominaban en aquel momento dedictios, que tampoco eran considerados ciudadanos romanos, pero tampoco se les reconocía como ciudadanos de ninguna de las ciudades dentro de la Roma antigua. A los esclavos, aunque, ojo, habían esclavos que sí podían testar, como los servi publici, que poseían testimonio, pero eran realmente excepciones a la regla. Las mujeres sin mano, las mujeres que pasaban a pertenecer o estar regladas bajo la patria potestad del marido, tampoco podían testar, ¿no? Y era parte de las limitaciones que se tenían en aquel momento. En relación con el ejercicio del derecho a testar, debo decirles que para hacer un testamento válido, no solo basta con tener el derecho de testar, sino también poseer el ejercicio de este derecho. En el momento en que se testa, las personas que no tienen el ejercicio del derecho a testar son, en la Roma antigua, impúberes sui juris. Estos solo pueden dejar una sucesión testamentaria si el jefe de familia testó por ellos cuando estaban bajo su potestad. Los locos, los pródigos interdictos y los sordomudos. A ellos no se les reconoce la capacidad de testar. Ahora bien, en relación con los herederos, eh, en, la, eh, en la Roma antigua se consideraba que la institución de heredero debía de realizarse de manera solemne, debería de realizarse de forma en términos solemnes, si no era considerada nula. En relación con la capacidad para ser instituido heredero, solo era válida si éste era capaz, si la persona era capaz, si tiene la aptitud legal para ser elegido como heredero. Por supuesto, estaban privados de dichos derechos, reitero, les recuerdo, los peregrinos y los condenados, así como las personas inciertas. Son personas inciertas aquellas, mis queridos y queridas estudiantes, que no están determinadas físicamente por parte del testador. Imaginen que haya puesto en su testamento: le dejaré todo mi patrimonio a la persona que primero se presente en el funeral. Bueno, esa es una persona incierta, aquella que no está determinada individualmente, ¿no? Por tanto, estaba excluida también. Las personas inciertas no se les reconocía el derecho a ser herederos. La validez del testamento se materializaba en el momento de la confección mismo de dicho testamento, en el momento eh, en que el derecho se abre en beneficio del heredero y en el momento en que el toma partido, es decir, acepta o en su caso rehúsa la sucesión que le es diferida. Desde la Roma antigua también se determinó la figura de las sustituciones de heredero, ¿no? Se clasificaron en sustituciones vulgares, sustitución pupilar y sustitución cuasi pupilar. ¿Cuándo estamos ante una y cuándo estamos ante otras? Bueno,
pues las sustituciones vulgares se dan luego de haber instituido a un heredero y el testador puede instituir a otro, ¿no? Que es llamado a recoger la herencia si el primero no le sucede. En relación con la sustitución pupilar, se llama así a la disposición testamentaria por la cual el padre de familia designa un heredero al hijo directamente bajo su potestad. Para el caso que luego de su muerte este hijo pupilo muriese sin haber podido testar. Les recuerdo a mis queridos y queridas estudiantes que los menores de edad, particularmente menores de 14 años, que se consideraban impúber en aquella época, no les era posible testar, tampoco a las personas que tuvieran algún tipo de enfermedad mental, ¿no? Por tanto, de esta manera, a través de la sustitución pupilar, el pater familias, garantizaba el peligro de morir sin heredero al, al hijo en estas circunstancias. Lo mismo pasaba con la sustitución cuasi popular. El padre garantizaba eh, eh, a un hijo con enfermedad mental que a través de un ascendiente o un descendiente le confería la sucesión para que protegiese a este hijo, ¿no? Entonces, estas eran formas de sustitución de la herencia en la Roma antigua que persisten aún, no solamente en México, en varias partes del planeta. En relación con la adquisición de la herencia, mis queridos y queridas estudiantes, se da en dos grandes rubros, por herederos necesarios y herederos voluntarios. Los necesarios adquieren la sucesión, quieran o no, por el solo motivo de estar vivos y de ser capaz. Poco importa lo que se sea inclusive impúber o que tuviese algún tipo de enfermedad mental, pues no necesitaban de voluntad. Estos herederos eran aquellos determinados directamente por ley. Y los herederos voluntarios, por su parte, adquieren la herencia únicamente si manifiestan su voluntad de aceptarla, ¿no? Así que esta es la gran diferencia. De las cargas impuestas al heredero. Bueno, pues las instituciones de Justiniano, mis queridos y queridas estudiantes, definen el legado como una especie de donación dejada por el difunto y el legado es una obligación impuesta para el heredero. De esta manera, en la Roma antigua se clasificaron 4 tipos de legados. Primero, el legado per vindicationem, por el cual el testador transfiere directamente al legatario la propiedad de una cosa o de un derecho real. El legado per damnationem, obligación de hacer, es el que se impone al heredero la obligación de realizar una prestación a favor del legatario. El legatario solo adquiere por este sentido un derecho de crédito. El legado permisivo es el que el testador ordenaba al heredero, escuchen bien, ordenaba al heredero que permitiera que el legatario tomara un objeto de la herencia o que gozara de él de por vida, o también que no pagara una deuda determinada. El heredero en este sentido estaba obligado a permitir o dejar hacer en el caso en concreto. Finalmente, el legado per praeceptionem consistía en que el testador ha querido que uno de los coherederos tome una cosa especial además de su parte, ¿no? Es decir, que además de la parte que fue designada previamente para coheredar en relación con otras personas, se le da la posibilidad de que tome una cosa especial y los demás, el resto de los coherederos deben permitir que se realice dicha toma de cosa adicional. Ahora bien, el legado también se clasifica, mis queridos y queridas estudiantes, como fideicomiso y como codicilos.
Se presenta como fideicomiso, se presenta cuando el causante quería beneficiar a una persona que no podía ser instituida por no tener la capacidad en ese momento de heredar, con respecto a ese testador en cuyo caso designaba a un heredero capaz, rogándole, fíjense ustedes, rogándole que a su muerte le entregara la herencia a quien él realmente tenía la intención de beneficiar. ¿No? Imaginen ustedes, este, implicaba particularmente el heredar a una persona distinta a quien realmente se quiere heredar, ¿no? Pero por la incapacidad de recibir herencia de este segundo, rogándole, suplicándole a la persona que recibiría la herencia en un primer momento que éste trasladara la herencia a su muerte a quien él pretendía en primer momento heredar, pero que no pudo hacerlo por la incapacidad propia de este, ¿no? En el segundo apartado, los codicilos eran actos de voluntad que se expresaban sin emplear solemnidades en el testamento. Expresiones de voluntad en las que se disponía de los bienes de una parte o de una parte de ellos para después de la muerte. Era una forma, digamos, no solemne, no formal de transmitir la propiedad a través del testamento. Existían, por tanto, reitero, dos clases de herederos: los herederos necesarios y los herederos voluntarios. Los primeros, reitero, son los herederos que adquieren la herencia automáticamente sin necesidad inclusive de aceptación y aún en contra de su voluntad. No pueden, por tanto, repudiar la herencia. Se trata de dos clases de herederos necesarios. Heredes sui necessari, que son los hijos sometidos a la patria potestad del causante en el momento de su muerte, y los heredes necessari son los esclavos, a los que el testador ha dado libertad e instituidos como herederos. Por otro lado, los herederos voluntarios, como su nombre lo implica, ¿no? Se requiere de la voluntad de los mismos, ya sea para aceptar o para rechazar la herencia correspondiente. Existen tres causas de ineficacia del testamento que se determinaron en la Roma antigua. Una, la invalidez del testamento puede producirse por hechos anteriores a su confección o por una situación posterior. Es así que el testamento puede ser nulo si le falta un elemento de validez. Un testamento regular puede ser revocado, destruido por inútil o por capitis deminutio del testador. ¿Qué implica la capitis deminutio? La disminución de su capacidad del testador. Y el testamento es ineficaz cuando quedaba sin efecto si el heredero instituido no aceptaba o no podía heredar. En esos casos se declaraba desierto el testamento y se declaraba, por tanto, también ineficaz. Pues bien, mis queridos y queridas compañeras, alumnos, eh, pues hemos agotado hasta este punto el tema de las sucesiones en el derecho romano. Estoy segura que la bibliografía que se les comparte en plataforma les ayudará a ampliar de manera importante cada uno de los rubros analizados en el presente video. Así que, por favor, no dejen de hacerlo. Recuerden que buena parte, muy importante, del derecho actual y particularmente de esta modalidad de educación en línea requiere el que sean autodidactas, el que no se sientan satisfechos con la información que les provee el profesor. Tienen que ahondar, tienen que investigar, tienen que generar conocimiento a través de la investigación. Así que los conmino a hacerlos.
Sé que se van a sentir muy satisfechos por el cúmulo de información que van a encontrar de real interés y que les servirá para su formación profesional. Les envío un cordial saludo. Soy Jenny Judith Bernal Arellano. Hasta pronto.